Pasé días haciendo un pastel, de compromiso de $2.500. Para mi hermana. En la fiesta, me dijo que no estaba invitada y que me fuera, así que le conté a todos cómo ha mentido durante. Para darles un poco de contexto, tengo 26 años y soy una mujer que ha estado dirigiendo su propio negocio de pastelería durante los últimos años. Diría que nos ha ido bastante bien. Mi negocio es bastante conocido en la zona donde vivo y hemos estado pensando en expandirnos durante algún tiempo. Soy una profesional y siempre he tenido un gran interés en todo esto. También me gradué de la escuela de culinaria y tengo suficiente experiencia en el campo como para calificar como una gran pastelera. La mayoría de las personas de mi familia suelen acercarse a mí cuando necesitan pasteles para eventos y cosas así, y estoy muy feliz de hacerlo por ellos. Incluso les ofrezco precios más bajos que a la mayoría de mis otros clientes. La única persona que nunca ha tenido ningún negocio conmigo es mi hermana mayor, llamémosla Rebecca. Ella es 4 años mayor que yo y solíamos tener una buena relación, pero las cosas se torcieron entre nosotras hace un par de años. Hace unos 6 años, ella trajo a su novio a casa para la cena de Acción de Gracias. Ella acababa de empezar a trabajar en una nueva empresa y ahí es donde se conocieron. Solo llevaban unos meses saliendo, pero pude notar que ella estaba bastante seria con él. Sin embargo, no estoy segura de si él estaba tan interesado en ella como ella en él, porque después de la cena salí a fumar y él me siguió y comenzó a coquetear conmigo. No me sentí cómoda con eso, así que no lo entretuve y volví adentro. Más tarde esa noche, aparté a Rebecca y le conté sobre cómo se había comportado su novio conmigo. Ella parecía molesta, pero no me dijo nada y dijo que lo investigaría más tarde. No le di mucha importancia porque pensé que había hecho lo correcto y ahora dependía de ella lo que quisiera hacer al respecto. Pero no sé por qué, después de ese incidente, comenzó a distanciarse de mí. Intenté mantenerme en contacto con ella y que saliéramos juntas, pero simplemente se detuvo un día y nunca explicó su comportamiento. Incluso rompió con ese chico unos meses después de ese incidente, pero aún así no arreglamos las cosas entre nosotras y yo también comencé a irritarme mucho por la forma en que constantemente me ignoraba y actuaba como si no quisiera estar cerca de mí ni hablar conmigo, así que dejé de esforzarme por mantener el contacto con ella. Después de eso, las cosas nunca volvieron a ser las mismas entre nosotras. Éramos civilizadas entre nosotras en reuniones familiares y cosas así, pero no éramos amigas como solíamos ser. No fue hasta hace un par de años, tal vez hace 3 años, que descubrí lo que realmente había sucedido y por qué había dejado de hablarme de repente. Nuestra prima, con la que ambas éramos muy cercanas, llamémosla Lana, de 30 años, me contó que Rebecca le había dicho ciertas cosas en ese momento que no me reveló en su momento porque no sabía si le correspondía decir algo. Pero ahora todas habíamos crecido mucho y pensó que finalmente podía decírmelo para que tuviera una explicación de por qué Rebecca no me hablaba más. Aparentemente, después de esa cena de Acción de Gracias, cuando Rebecca le preguntó a su novio sobre lo que le había contado, él lo negó y dijo que en realidad había cambiado la historia y que era yo quien estaba coqueteando con él e intentando estar con él en lugar de al revés. Y Rebecca le creyó a él en lugar de a mí porque aparentemente, en ese momento, estaba bastante insegura acerca de mí y pensaba que yo era capaz de traicionarla. Por supuesto, ella no dijo que estaba insegura acerca de mí, pero la forma en que había estado hablando de mí en ese momento lo hacía muy obvio. Al menos eso es lo que Lana me dijo y, honestamente, tenía sentido porque durante mucho tiempo solo había sido la hermana tonta de Rebecca, pero después de eso, me convertí en mi propia persona y eso iba a ser un poco amenazante para ella, especialmente cuando su novio estaba coqueteando conmigo. Fue realmente doloroso para mí que ella hubiera creído a un tipo al azar en lugar de a mí solo porque necesitaba una razón para odiarme y hacerme parecer la mala solo por ser honesta con ella y negarme a vivir a su sombra, toda mi vida. Lana me consoló y me dijo que no era mi culpa, pero aún así fue muy molesto para mí en ese momento y creo que nunca superé nada de eso. Simplemente creía que Rebecca y yo éramos lo suficientemente cercanas como para no permitir que este tipo de cosas insignificantes se interpusieran en nuestra relación, pero obviamente, eso era una expectativa unilateral y ella en realidad solo estaba buscando cualquier excusa para deshacerse de mí y luego podría hablar mal de mí a otras personas sin sentirse culpable por ello. En el momento en que descubrí todo esto, ya había pasado demasiado tiempo y Rebecca y yo habíamos dejado de hablar mucho antes de que todo esto me fuera revelado. Así que en ese momento, no parecía que valiera la pena confrontarla y tratar de arreglar las cosas porque ya era demasiado tarde y todas habíamos seguido adelante con nuestras vidas. Rebecca y yo ya no estábamos en términos de hablarnos desde hacía casi 3 años cuando me enteré, e incluso Lana se había distanciado de ella, pero eso se debía a que ambas estaban ocupadas con su propia vida y no por alguna pelea, a diferencia de nosotras.
Rebecca estaba ocupada porque estaba embarazada en ese momento y esa fue otra razón por la cual no pensé que valiera la pena confrontarla y sacar a relucir todas estas cosas del pasado porque eso solo llevaría a mucho estrés innecesario que fácilmente se podría evitar simplemente barriendo todo bajo la alfombra y no hablando de ello. Ella había estado saliendo con su ahora prometido David durante un año en ese momento y yo había comenzado mi negocio cuando su hijo tenía alrededor de 5 meses. No estoy diciendo que fuera necesario que todos de mi familia me pidieran pasteles cada vez que los necesitaran para cualquier evento, pero pensé que sería agradable si lo hicieran, y a pesar de todos los conflictos no resueltos entre nosotras, aún esperaba que Rebecca se acercara a mí cuando necesitara un pastel para los cumpleaños de su hijo porque es familia. Eso era literalmente lo mínimo que podía hacer por mí, pero una vez más me decepcionó. Esperaba que la gente me apoyara en mi nuevo negocio y la mayoría de las personas de mi familia lo hicieron. Incluso personas que eran solo conocidas y ni siquiera amigos míos hicieron un punto de comprarme, pero era solo Rebecca la que nunca tenía ningún tipo de negocio conmigo y eso me hizo sentir muy mal e insultada. La parte extraña de todo esto era que siempre me invitaban a los cumpleaños de su hijo y siempre tenía algún pastel extravagante de otra pastelería, y sin embargo mi madre siempre me pedía que asistiera, aunque no me sintiera cómoda allí porque pensaba que era importante que al menos presentáramos un frente unido ante la gente como familia. Así que seguí asistiendo a los cumpleaños de mi sobrino durante los últimos 3 años y siempre tenía que enfrentarme a un montón de preguntas de algunos miembros de la familia entrometidos sobre el pastel, y siempre me veía obligada a abordar el tema y decirles que el pastel en realidad no era mío y que Rebecca lo consiguió en otro lugar. Siempre disfrutaban la oportunidad de escuchar eso y sonreír con suficiencia sobre el drama. Todo se estaba volviendo realmente nauseabundo y estaba realmente cansada de que lo mismo sucediera en cada fiesta de cumpleaños anual. Así que este año decidí saltarme el evento y quedarme en casa porque simplemente ya no me importaban las apariencias. Al menos no tanto como cuando tenía 23 años. Mi madre obviamente estaba muy molesta por eso, pero a mi padre no le importaba y no creo que haya hecho una diferencia para mi hermana tampoco. Ella no parecía peor por eso en la fiesta porque vi las fotos en línea, pero supongo que eso le dio la excusa perfecta para dejar de fingir tener una relación civil conmigo y realmente comenzar a evitarme y odiarme por completo. Después de que me salté la fiesta de cumpleaños de su hijo este año, me bloqueó en todas las formas de redes sociales y, honestamente, estaba bien con eso porque no éramos amigas de todos modos y me dejó muy claro que la única razón por la cual me invitaban a cualquier evento de su familia era porque nuestra madre quería que al menos fuéramos civilizadas entre nosotras y presentáramos un frente refinado en lugar de simplemente ser frías la una con la otra abiertamente. Eso fue hace casi 5 meses y no hemos tenido ningún contacto desde entonces. Hubo algunas bodas y eventos a los que tuvimos que asistir en el medio, pero a diferencia de antes, cuando al menos solíamos saludarnos cada vez que nos encontrábamos en estos eventos, ya no lo hacíamos. Era muy obvio que ya no estábamos en términos de hablarnos y no me importaba porque no éramos amigas. Ella era la que tenía un problema conmigo, así que podía ignorarme todo lo que quisiera, simplemente ya no me importaba. Había perdido la esperanza de que alguna vez tuviéramos una buena relación de nuevo. Pero luego finalmente me desbloqueó hace un par de semanas y se acercó a mí personalmente. Pensé que finalmente iba a abordar todos los problemas que habíamos tenido durante los últimos años. Ni siquiera esperaba que se disculpara, solo que reconociera que había algo mal en la forma en que nos habíamos estado tratando. Pero no hizo nada de eso y, en cambio, me dijo que tenía un pedido para mí. Sabía de qué se trataba porque había escuchado de algunas personas que ahora estaba comprometida y David finalmente le había propuesto después de 4 años de estar juntos. Y se iban a casar en un par de meses, así que supuse que tal vez se estaba acercando a mí para pedirme que hiciera un pastel para su fiesta de compromiso, y tenía razón. Ni siquiera dijo por favor ni nada para que su mensaje sonara cortés, y fue realmente extraño porque ningún otro cliente me hablaría así, porque simplemente es grosero. Voy a adjuntar el mensaje que me envió para que ustedes sepan exactamente de qué estoy hablando. Necesito un pastel de 5 pisos para mi fiesta de compromiso este fin de semana. Déjame saber el precio esta noche. Eso fue todo. Sin gracias ni por favor. Pero, sin embargo, le pedí que me explicara el tipo de pastel que quería y le respondí como lo haría con cualquier otro cliente y elegí manejarlo de manera profesional porque, al final del día, esto era un negocio y no iba a permitir que mi relación personal con ella interfiriera con eso. Ella se expandió y me explicó el tipo exacto de pastel que quería, y luego le informé que el precio sería alrededor de 1,200 pesos, ya que el tipo de preparación que quería iba a ser bastante elaborado y me llevaría un tiempo preparar todo. Ella me dijo que era demasiado para un pastel así y que necesitaba bajar mi precio. Le dije que este era el precio que estaba cotizando porque éramos familia y le estaba dando un descuento, pero de lo contrario probablemente habría cobrado un poco más por un pastel así.
También le dije que ni siquiera le estaba cobrando por el costo de entrega, así que esto era realmente lo más bajo que podía ofrecer y no podía darle un precio más bajo sin incurrir en pérdidas para mí. También estaba aceptando este pedido, pero bajo circunstancias normales no habría aceptado un pedido tan grande con solo una semana de anticipación porque cualquier pastel de más de 2 pisos y tan elaborado generalmente requiere que los pedidos se realicen con 2 semanas de anticipación al evento. Así que ya estaba haciendo muchas concesiones para ella y estaba yendo más allá de lo habitual, y por eso no estaba dispuesta a reducir el precio aún más. Le expliqué todo esto y no pareció feliz al respecto, pero tampoco canceló el pedido, así que seguí adelante con todo. Hace 2 días, finalmente me dirigí al lugar para entregar el pastel. Mi asistente y yo entregamos el pastel aproximadamente media hora antes de que todos comenzaran a llegar, y Rebecca parecía muy impresionada con mi trabajo e incluso me dijo que estaba contenta con la forma en que había salido el pastel y fue razonablemente amable conmigo, y yo estaba contenta por ello. Ahora, generalmente, cuando termino con la entrega y me aseguro de que todo esté en su lugar, me voy porque he terminado mi trabajo, pero simplemente asumí que podía quedarme porque literalmente era su hermana y era familia, así que obviamente no iba a tratar esto como un trato puramente comercial. Además, tuvimos una buena relación mientras discutíamos los pasteles y todo durante esos días previos al evento y pensé que estábamos en buenos términos por un tiempo, pero supongo que fue un gran error de mi parte porque claramente no era el caso y me sentí absolutamente humillada. Mi asistente se fue y volvió a la tienda, así que me quedé unos minutos y algunas personas comenzaron a llegar. Rebecca había tomado el pastel y lo habíamos colocado en la mesa que ella quería que se presentara, así que estábamos allí paradas y justo antes de que se fuera para recibir a sus invitados, se volvió y me preguntó qué estaba esperando todavía. Estaba realmente confundida, así que no dije nada y en el silencio que siguió, me dijo que estaba agradecida por el pastel, pero que en realidad no estaba invitada al evento y esto era solo algo profesional, así que realmente apreciaría que me hicieras caso porque de lo contrario, todos solo estarían hablando de nosotras dos y especulando sobre si estábamos arreglando nuestra relación o no, y este no era el momento para nada de eso porque el día estaba destinado a celebrar a ella y a su prometido, así que no quería que estuviera allí. Después de ese pequeño discurso, me sentí tan pequeña y humillada que casi me fui, pero luego vi a mis padres entrando y ni siquiera me notaron allí parada. No los culpo por ello, pero no sé por qué, simplemente me hizo estallar. Probablemente porque sentí que me habían pedido hacer ese pastel solo para insultarme y ver a mis padres me hizo sentir que esto era un intento deliberado de su parte para recordarme que no me consideraba familia, aunque yo sí, y le había dado un descuento y me había esforzado para hacer todo conveniente para ella. Me sentí terrible, así que decidí vengarme de Rebecca por insultarme de esa manera. Ahí es donde podría haber sido la persona equivocada, porque decidí hacer un discurso en el evento y no fue uno agradable. Agarré la copa de vino más cercana y decidí llamar la atención de todos hacia mí antes de hacer un pequeño brindis y dejar que todos supieran exactamente cómo me sentía acerca de ella porque estaba realmente enojada y no estaba pensando con claridad. Así que aclaré mi garganta y anuncié que tenía algo que decir. Y luego todas las miradas estaban sobre mí y la mayoría de las personas se sorprendieron de verme allí porque todos sabían sobre el tipo de relación que tenía con Rebecca. Pero no iba a ser tímida ahora y mantener mi boca cerrada porque finalmente había tenido suficiente, y aunque podía ver a Rebecca diciendo que me callara, aún así continué con mi discurso. Comencé diciendo a todos cómo ella y yo éramos realmente cercanas antes, pero luego de repente decidió que iba a estar celosa e insegura de mí un día y comenzó a ser una completa idiota conmigo, aunque no era mi culpa. Luego narré todo el incidente que ocurrió en la cena de Acción de Gracias hace 6 años y cómo dejó de hablarme por su novio en ese momento, quien ni siquiera le hablaba más después de un par de meses, pero ella solo quería una razón para odiarme y le había servido eso en bandeja de plata al ser honesta con ella en ese entonces. Continué hablando sobre cómo me había bloqueado en todas partes después de que no asistí a la fiesta de cumpleaños de su hijo este año y hasta mencioné cómo algunas de las personas presentes en esa fiesta eran las responsables, porque eran las que se aseguraban de siempre mencionar cómo no me pedía pasteles a mí debido a nuestra relación tensa. Al menos esas personas tenían la decencia de parecer avergonzadas en ese punto, pero luego continué diciéndole a la gente cómo me había contactado hace un par de días y había hecho todo lo posible para arreglar todo para ella y, a pesar de eso, me dijo que no estaba invitada a su fiesta de compromiso. Lo peor de todo fue que ni siquiera me había pagado por el pastel aún y había estado bien con eso. Les dije que no estaba invitada a la fiesta porque generalmente no acepto pedidos de clientes que no pagan por adelantado. Luego la llamé un montón de nombres que había estado reteniendo durante literalmente años y luego salí furiosa del lugar y conduje de regreso a mi tienda. Estaba furiosa por la forma en que se habían desarrollado las cosas ese día y no quería hablar con nadie, así que apagué mi teléfono e intenté calmarme porque odiaba a todos en ese momento.
No fue hasta más tarde esa noche que decidí finalmente revisar mi teléfono porque me había calmado y me sentía lista para hablar con la gente. Esperaba que mis padres se pusieran en contacto conmigo por razones obvias, pero no pensé que realmente estarían del lado de Rebecca en esto. Tal vez mi madre, pero definitivamente no mi padre. Y me sorprendió bastante descubrir que ambos creían que lo que hice fue completamente poco profesional e inapropiado y que debería disculparme públicamente con ella porque arruiné completamente su fiesta y no fue justo lavar nuestra ropa sucia así frente a todos, porque no solo estaba la familia, sino también un par de sus amigos y colegas presentes allí. Realmente pensé que ambos estaban siendo completamente irrazonables y decidí llamarlos para hablar con ellos. Supongo que todavía estaba bastante molesta por todo lo que había sucedido ese día, así que en el segundo que respondieron la llamada, comencé a gritarles y les dije que no había forma en la tierra de que me fuera a disculpar con Rebecca porque lo que hizo fue humillante y no tenía derecho a tratarme así. Me dijeron que podían entender de dónde venía, pero aún así, sentirse humillada no excusaba lo que hice porque la forma en que ella me había insultado estaba mal, pero al menos no fue tan pública y lo que le hice fue bastante público y nos retrató a todos en una mala luz. Mi padre me dijo que al menos debería haber esperado hasta que terminara el evento para confrontarla y en ese momento, cualquier cosa que dijera, me habrían apoyado, pero no podían apoyar esto y creen que es necesario que emita una disculpa pública porque lo que hice simplemente no estaba bien y no estuve de acuerdo con eso. Así que me peleé con mi padre también y ahora nadie de la familia me está hablando más. He llegado a un punto en el que me veo obligada a considerar que tal vez hice algo mal y mis acciones no estaban justificadas. También he estado pensando en esto desde una capacidad profesional y tal vez fue una mala imagen para mí porque claramente ella solo quería que esto fuera un trato puramente comercial, pero me esforcé por tratarla como familia. Supongo que también debería haber sabido que solo quería mis servicios profesionales y debería haberla tratado como lo haría con cualquier otro cliente en lugar de ir más allá. Siento que me han tomado por tonta y hacer ese estúpido brindis no me hizo sentir mejor y creo que empeoró mi relación con mis padres porque ahora incluso ellos no quieren hablar conmigo a menos que me disculpe con Rebecca. Siento que toda esta experiencia ha sido una pérdida total para mí y simplemente no sé cómo lidiar con esto o seguir adelante ahora porque, aunque no me importa no hablar más con Rebecca, no quiero que eso sea el caso con mis padres porque realmente los amo y definitivamente quiero estar en contacto con ellos. Así que, ¿ustedes creen que debería disculparme con Rebecca y simplemente acabar con esto? Ya sea por arruinar la fiesta de compromiso de mi hermana después de que me pidió que le hiciera un pastel caro y luego me dijo que ni siquiera estaba invitada. Actualización 1. Hace un par de días decidí que me iba a disculpar con Rebecca porque solo quería que esto terminara. Honestamente, ni siquiera me importa si ella merecía esa disculpa o no, pero solo quería terminar con esto y estar en buenos términos con mis padres al menos. Así que había tomado una decisión y me iba a disculpar con ella. Habían pasado 5 días desde que todo había sucedido en la fiesta y mis padres no me habían hablado durante esos 5 días, pero el día en que estaba a punto de disculparme, mi padre se puso en contacto conmigo y me dijo que lo sentía por haber reaccionado como lo hizo ese día. Me dijo que se estaba disculpando por la forma en que tanto mi madre como él me habían hablado después de la fiesta ese día porque ni siquiera habían pensado en cómo me debía haber sentido y constantemente seguían mencionando cómo había arruinado la fiesta y mi comportamiento había dejado una mala impresión en las personas que habían sido invitadas. Pero luego realmente pensaron en ello y se dieron cuenta de que yo no era el tipo de persona que perdería la cabeza por cualquier cosa y todo, y debía haberme sentido muy mal para reaccionar de esa manera. No estaban diciendo que mi comportamiento fuera necesariamente aceptable de repente, pero se disculpaban por haber invalidado mis sentimientos solo porque pensaban que era más importante ser percibidos como una familia feliz y saludable en lugar de intentar realmente serlo. Así que ahora querían hablar conmigo y realmente llegar al fondo de cómo me había estado sintiendo y por qué hice lo que hice ese día. Ninguno de nosotros había estado realmente escuchando al otro y por eso hubo tantos malentendidos y terminamos sin hablarnos durante 5 días. Me dijeron que ya habían hablado con Rebecca y ella me iba a pagar el dinero en un par de días y habían escuchado su versión de la historia, pero ahora querían escuchar la mía. Así que les conté que me había sentido muy mal porque la había tratado como familia y había hecho tantas concesiones para ella y ella lo sabía, pero ni siquiera eso fue suficiente para que me tratara con la decencia humana básica. Me sentí usada y traicionada cuando me dijo que ni siquiera estaba invitada y quería que me fuera, por lo que tuve una reacción tan fuerte. Lamento mi arrebato, pero era algo muy esperado y no creo que le deba una disculpa. Mis padres me dijeron que podían entender cómo me sentía y no creen que sea su lugar perdonarme, pero tampoco es su lugar guardar rencor contra mí porque esto es entre Rebecca y yo, y creen que podemos solucionarlo por nuestra cuenta si queremos, y no quieren ser parte de esto más. Y honestamente respeto eso. Así que al menos ahora las cosas están claras entre mis padres y yo, y en cuanto a Rebecca, no sé realmente qué va a pasar allí, pero solo espero que me pague el dinero que debe.
Actualización 2. Ha pasado una semana y media desde su fiesta de compromiso y hoy finalmente recibí el pago, pero solo recibí $1000. Y me dijo que había deducido lo que pensaba que era necesario debido a mi comportamiento en la fiesta y no creía que mereciera que me pagaran el monto total después de lo que había hecho. Supongo que puedo respetar eso porque si estuviera en su lugar, probablemente habría hecho lo mismo. Tampoco quiero volver a hablar con ella ni tener ningún tipo de interacción con ella porque ya terminé y quiero superar esto lo antes posible. Habrá más clientes en el futuro y siempre puedo recuperar el dinero, pero no podré recuperar mi salud mental y el tiempo que perderé tratando de hablar con ella y hacer que vea la razón. Así que creo que todos estamos mejor sin involucrarnos. Mis padres y yo hemos vuelto a la normalidad y es como si esa pequeña desviación no hubiera ocurrido, así que eso es genial. Actualización 3. Rebecca se casó hace un par de días y obviamente no fui invitada. Pero está bien porque no creo que quisiera ser parte de nada que la incluyera y creo que podemos decir lo mismo de ella cuando se trata de mí. Mis padres asistieron y sé que se divirtieron, pero no me hablaron de ello y realmente aprecio eso. Incluso mi madre, que tuvo un tiempo realmente difícil entendiendo antes que mi hermana y yo ya no nos llevábamos bien, respetó el hecho de que ella y yo no queríamos hablar entre nosotras ni escuchar sobre la otra y creo que ahora simplemente se da por hecho que no nos llevamos bien. Hemos vuelto a ignorarnos en eventos familiares y creo que eso es lo mejor a largo plazo. Le deseo mucha felicidad y éxito en su nueva vida y espero que algún día podamos reconciliarnos, pero honestamente, no me importa si eso no termina sucediendo. Mi negocio va bien y soy feliz. Mis padres y yo tenemos una buena relación y tengo una hermana, solo que no es mi hermana biológica, y en realidad estoy hablando de Lana, que ha estado ahí para mí durante los últimos días también y tengo grandes amigos y compañeros de trabajo. No podría pedir más.